Pensemos por un momento en la escena típica de una venta inmobiliaria. O sea, imagínate que inviertes meses arreglando una propiedad, Ujú. pintando paredes, reparando detallitos y pues por fin aparece el comprador perfecto. El sueño de cualquiera, claro. Exacto. El trato ya está cerrado, todos van a la oficina de registro de instrumentos públicos, literal, con los bolígrafos en la mano listos para firmar las escrituras y de repente el funcionario detrás de la ventanilla dice que no. Uy, te detiene todo el proceso. Te bloquea el trámite por completo. ¿Y la razón? Pues resulta que aparece una deuda invisible. Una deuda que está ligada a una carretera estatal que pasa cerca de la propiedad. Ajá. Y para colmo de males, es una carretera que tal vez ni siquiera se ha terminado de construir. Sí, esa frustración inmediata que genera una situación así, la verdad es el punto de partida perfecto para la inmersión profunda de hoy. Totalmente. Porque, a ver, esa ventanilla de registro no representa un simple capricho de un burócrata. Es en realidad la punta del iceberg de un ecosistema legal inmenso y profundamente interconectado. Y justo por eso, la misión en este análisis detallado es desentrañar todo ese denso conjunto de normativas gubernamentales. Específicamente, vamos a poner la lupa sobre el Decreto 1625 de 2016 Ujú. y, bueno, sus modificaciones más recientes, como el Decreto 1618 de 2023. Para quienes nos escuchan, yo sé que mencionar decretos y números puede sonar a puro papeleo institucional aburridísimo. Sí, a burocracia pura. Exacto, pero fíjate que al analizar los textos a fondo, funcionan como una especie de mapa del tesoro. O sea, un mapa que revela los engranajes reales del Estado. Así es, te conectan el bolsillo del ciudadano común con, digamos, las decisiones macroeconómicas gigantes de un país. Y el objetivo de esta exploración es precisamente comprender esos mecanismos que están ahí escondidos. Vamos a ver cómo la burocracia conecta algo tan cotidiano como el bloqueo de una venta de una casa con la obligación del Estado de rendir cuentas sobre obras públicas gigantescas. ¡Wow! Y, yendo aún más lejos, pues revisaremos cómo ciertas metodologías matemáticas, casi secretas, determinan qué zonas que fueron afectadas históricamente por el conflicto armado reciben salvavidas económicos. Bueno, pues vamos a desempacar esto porque hay muchísimo material. Y me gustaría que empezáramos a nivel micro. Perfecto, vamos a lo micro. Los documentos que realizamos establecen una regla súper estricta. Los registradores, o sea, los funcionarios, tienen absolutamente prohibido procesar escrituras, sucesiones o remates si el predio está afectado por la Contribución Nacional de Valorización del Sector Transporte. La famosa CNV. Exacto, la CNV. Si no tienes un certificado de paz y salvo, la venta es literalmente imposible. ¿Sí? ¿Te quedas atrapado? Y para que nuestra audiencia lo entienda mejor, yo pensaba en la dinámica de una asociación de propietarios, ¿no? En un conjunto residencial o un condominio. A ver, ¿cómo así? Pues, o sea, si un propietario no ha pagado, digamos, la cuota extraordinaria para construir la nueva piscina comunitaria, pues la administración simplemente no le emite el certificado de deuda cero. Y eso impide que pueda vender su casa. Ah, claro. El mercado inmobiliario local se queda pausado hasta que se pague la deuda por esa infraestructura compartida. Es el mismo principio. Me gusta mucho esa analogía. Esa analogía del conjunto residencial captura perfectamente el mecanismo de lo que se llama captura de valor. Captura de valor, ¿ok? Sí, porque fíjate que la Contribución Nacional de Valorización no funciona como el impuesto sobre la renta o el IVA. Que esos van a una bolsa gigante. No. Exacto, van a una bolsa general. La CNB es un cobro súper directo a los propietarios cuyos inmuebles incrementan su precio comercial. O sea, se valorizan gracias a una obra pública que construyeron ahí cerca. Tiene sentido. Entonces, al bloquear la transacción del inmueble, el Estado lo que hace es interceptar el capital justo en el momento de mayor liquidez. O sea, cuando estás volviendo la casa dinero, en efectivo. Exactamente. Es una estrategia de recaudo diseñada para asegurar que la infraestructura pública, pues, se financie con la misma riqueza privada que esta infraestructura ayudó a generar. Claro, la lógica del recaudo es súper clara desde la perspectiva del Estado. Pero, a ver, aquí surge una duda inevitable. Ujú. Sobre todo si pensamos en el historial de obras públicas abandonadas que, pues, todos conocemos en nuestros países. Ni me lo digas. O sea, si el sistema exige este pago bloqueando la movilidad de tu patrimonio,
que impide que el gobierno simplemente recaude todo ese dinero y la famosa carretera se quede como un proyecto fantasma durante, no sé, décadas. Esa es la gran pregunta. ¿Cuál es la garantía técnica de que la obra de verdad se va a hacer? Pues esa preocupación es el talón de Aquiles de la confianza pública. Y es fascinante ver cómo los redactores del decreto intentaron abordarla, Ah, sí. ¿Cómo lo hicieron? creando un sistema de responsabilidades de doble vía. O sea, la coerción sobre el ciudadano viene acompañada de una especie de reloj de arena institucional para el Estado. Un reloj de arena. Sí, el documento estipula que, para poder ejecutar el cobro de la contribución a la gente, el proyecto de infraestructura tiene un plazo máximo de inicio, y ese plazo no puede exceder los 2 años desde que se emite el acto administrativo. O sea, 2 años y ya. Exacto. Si las máquinas no están, literal, moviendo tierra en ese periodo de 2 años, la base legal para cobrar ese dinero a los ciudadanos se desmorona por completo. O sea que el marco legal impide que te congelen la venta de tu casa basándose solo en, qué sé yo, un boceto arquitectónico bonito que ni siquiera tiene financiación asegurada. Tal cual, ese reloj de 2 años los obliga a pasar del papel a la realidad. Guau. Pero, a ver, ¿y quién vigila eso? Porque decir 2 años suena bien en papel, pero en la práctica. Ahí está el otro filtro. El mecanismo de control no se limita solo a poner una fecha. La normativa detalla un proceso de auditoría que es súper riguroso. Ajá. Cada año, específicamente en el mes de febrero, el director de la entidad que es responsable del proyecto tiene que presentar un informe. ¿A quién? Es un informe de gestión contable y financiera ante un comité de calificación y priorización. Pero lo clave aquí no es solo el papel del informe, sino quién se siente a escuchar. La normativa exige la presencia de la Financiera de Desarrollo Nacional, la FDN. Ok, la FDN. ¿Y qué rol específico juega esta Financiera de Desarrollo Nacional en estas reuniones de febrero, para que su presencia sea tan determinante? Es que la FDN no es una simple oficina política, tampoco es, digamos, una revisoría fiscal normalita. Entonces, ¿qué son? Es un banco de desarrollo especializado. Son una entidad técnica que se dedica a estructurar megaproyectos. Ah, ok, son los pesos pesados. Totalmente. Entonces, cuando la FDN revisa los números en febrero, que por cierto, es un mes estratégico porque coincide con el cierre de los ciclos fiscales del año anterior, pues ellos no se dedican solo a verificar facturitas. Claro, van más a fondo. Así es, evalúan si el modelo financiero de la carretera sigue siendo viable, si hay retrasos que amenacen el flujo de caja, o si hay sobrecostos que justifiquen intervenir. Básicamente es un auditor con los dientes suficientes para morder si algo sale mal. Exacto. Alertan si un proyecto se está desviando. Y fíjate, además de eso, una vez que por fin se termina la obra, el decreto les exige un informe de cierre en un plazo máximo de 6 meses. O sea, entender el rol de la FDN de verdad cambia la perspectiva de todo esto. Ya no parece una simple traba burocrática caprichosa en la oficina de registro, sino el último eslabón de una cadena gigante que busca evitar a toda costa los elefantes blancos. Esos proyectos millonarios que quedan a medias. Exacto, infraestructuras que nunca prestan un servicio real. Se cruza, digamos, el recaudo forzoso con estas auditorías técnicas anuales para intentar reconstruir un contrato social súper básico. El pago de tus impuestos a cambio de la certeza de que la obra exista. Tal cual. Pero bueno, hasta ahora el análisis de estos documentos se ha centrado mucho en el desarrollo físico, o sea, concreto, asfalto, puentes. Sí, infraestructura dura. Y los documentos dan un giro inmenso cuando la inversión del Estado deja de enfocarse en mover tierra y pasa a intentar reparar un tejido social que está fracturado. Este es mi tema favorito, el salto a lo social. Porque pasamos de la ingeniería civil a una especie de ingeniería socioeconómica, ¿no? Específicamente con la Ley 1819 de 2016 y la creación de algo llamado la SOMAC. Sí, el concepto de la SOMAC, que para la audiencia significa zonas más afectadas por el conflicto armado, la verdad es que representa un cambio de paradigma súper profundo en la política pública. ¿Por qué lo dices? Porque en lugar de abordar la pacificación de un territorio, pues, exclusivamente metiendo más ejército o despliegue militar, los textos legales fundamentan la intervención en el desarrollo económico. Ah, ok. De hecho, es súper interesante que los documentos de soporte citan literatura académica pura y dura.
Por ejemplo, citan los análisis de Jaffe del año 2011 para establecer una premisa que es fascinante. ¿Qué dice la premisa? Básicamente dice que la violencia endémica no es solo el resultado de disputas territoriales entre grupos armados. O sea, no es solo quién tiene más armas. Exacto. La violencia echa raíces y se perpetúa debido a la incapacidad estatal, a la pésima administración de lo público y, sobre todo, a la ausencia histórica de instituciones que garanticen los derechos de la gente. ¡Wow! Aquí es donde esto se pone realmente interesante. Porque al establecer legalmente, o sea, por ley, que la debilidad institucional fue el ecosistema que permitió el conflicto, la solución cambia por completo. Ya no es mandar tropas. Exacto. Deja de ser enviar más batallones y pasa a ser la construcción de un mercado formal. Pero lo que resulta verdaderamente llamativo, y que me dejó pensando muchísimo, es cómo el Estado selecciona qué territorios necesitan esta intervención. No es a dedo, te lo aseguro. Claro, no es un listado aleatorio ni un reparto de favores políticos. Se utiliza una metodología que funciona literalmente como un triaje médico a nivel nacional. Evalúan a todos los municipios del país pasándolos por un tamiz de variables matemáticas súper precisas. Es que la metodología es un algoritmo diagnóstico bastante sofisticado. Porque, a ver, ante recursos limitados, el Estado necesita objetividad pura. Entonces, ¿qué evalúan? Meten en la licuadora el índice de pobreza multidimensional. Y ojo, que este índice no solo mide si la gente tiene plata o no, sino carencias estructurales. Salud, educación. Exacto. Acceso a agua potable, la calidad de las casas. Y esto lo cruzan con algo llamado el índice de desempeño fiscal. ¿Y eso qué mide? Pues revela la incapacidad de una alcaldía local para cobrar sus propios impuestos o para ejecutar su presupuesto. A todo esto le suman el índice de incidencia del conflicto armado, los niveles de ruralidad y, esto es clave, las distancias en tiempo de recorrido por carretera hacia las grandes urbes. O sea, ¿cuántas horas te toma llegar a la ciudad grande más cercana? Tal cual. Y bueno, el resultado de cruzar todas estas variables arroja un número exacto. Son 344 municipios elegibles, ¿no? En los documentos mencionan lugares como Abejorral, en Antioquia, o Calamar, en el Guaviare. Municipios muy golpeados, sí. Lugares que ahora reciben beneficios tributarios enormes, gigantes, para intentar atraer empresas. Pero, a ver, yo estaba leyendo esto y al observar este modelo desde la lógica del mundo corporativo, me surge una objeción gigantesca. A ver, dispárame. Si el gobierno otorga exenciones fiscales masivas en estas zonas remotas, es, altamente probable que las corporaciones enormes que ya están consolidadas en las capitales simplemente vayan y alquilen un local pequeñito en un municipio SOMAC. El famoso buzón. Ponen un letrero de cartón, registran esa dirección como si fuera su sede principal y comienzan a evadir impuestos a lo loco sin generar un solo empleo real para la gente del pueblo. Sí, la empresa de papel. Exacto. ¿Cómo evita la normativa que este salvavidas económico, que suena muy bonito, se convierta en la práctica en un paraíso fiscal de papel? Bueno, tienes toda la razón. Ese riesgo de crear un nido de empresas fantasmas o buzones fiscales, como les dicen, es la principal amenaza de cualquier zona económica especial en el mundo. Total. Pero los legisladores intentaron neutralizar esto desde el diseño, implementando filtros geográficos. Por ejemplo, excluyeron automáticamente a cualquier municipio que tuviera más de 450,000 habitantes. Ok, ciudades grandes por fuera. Exacto. Y también sacaron a aquellos que estuvieran a menos de 60 minutos en carro de las capitales departamentales o que ya estuvieran integrados en grandes aglomeraciones urbanas. Ya, pero a ver, la distancia geográfica no detiene un truco de un contador astuto. No, claro que no. A una corporación gigante le da igual si el buzón donde le llega el recibo de la luz está a 6 horas de viaje por una trocha llena de barro. Mientras el contador, que está cómodamente sentado en la oficina de la capital, pueda registrar la exención de impuestos en los balances de fin de año, ellos felices. Es un buen punto. Un filtro de kilómetros no me parece suficiente para obligarlos a invertir de verdad. Y tienes razón, la distancia es solo el mecanismo para alejar el beneficio de las áreas de confort de los ejecutivos. Pero la verdadera barrera contra las empresas fantasmas es operativa y tiene que ver con el capital humano. Ah, ok.
Les exigen contratar gente. Exactamente. Para acceder a los beneficios tributarios de la SOMAC, la normativa exige que las empresas cumplan con metas súper estrictas de generación de empleo directo. Pero ojo, empleo directo dentro del territorio. O sea, gente del pueblo. Sí, no basta con registrar la dirección en Cámara de Comercio. La empresa tiene que demostrar con papeles que una cantidad específica de personas locales están contratadas de manera formal, pagándoles su seguridad social y que están operando físicamente en la zona. Ya, eso cambia las cosas. Y no solo eso, también les exigen montos mínimos de inversión. Tienen que invertir en infraestructura física o equipos, y esas máquinas se tienen que quedar en el municipio. O sea, el modelo amarra el beneficio de los impuestos a que de verdad pagues nóminas reales y pongas ladrillos. Exacto. Si la empresa solo está buscando una ventajita contable, pues el costo altísimo de establecer una operación real en un municipio que tiene retos logísticos enormes y problemas de seguridad que además está a 3 horas de la capital. ¿Te anula el ahorro en impuestos? Totalmente. Te anula el beneficio tributario. Lo que se busca es capital que esté dispuesto a echar raíces de verdad. Ese detalle operativo, la verdad es que cambia por completo mi lectura de la ley, porque muestra un diseño que busca forzar la transferencia de riqueza a través de la nómina y de la inversión física, no a través de certificados vacíos. Exactamente. Bueno, y una vez que los documentos resuelven este mapa de dónde se va a intervenir y cómo se evita la trampa, la normativa hace un acercamiento telescópico que me pareció espectacular hacia el tejido microeconómico. ¿Te refieres al anexo 3? Sí, al famoso anexo 3. Este anexo se dedica a categorizar el ADN empresarial de la nación con un nivel de detalle que, siendo honesta, resulta casi abrumador. Es una locura leerlo. El anexo 3 es básicamente una radiografía exhaustiva de toda la economía formal. Está estructurada para clasificar, digamos, el tamaño de las empresas. Micro, pequeña, mediana y grande. Ajá. Y luego las cruzan con decenas de divisiones económicas diferentes. El nivel de especificidad es lo que me llamó muchísimo la atención. O sea, divide la economía en 95 categorías distintas. 95, sí. Va desde la agricultura y la ganadería básica, pasa por toda la manufactura y llega a detallar actividades en el artículo 908, que incluyen cosas tan dispares como juegos de azar y apuestas, minimercados de barrio y hasta servicios de peluquería. Sí, literal. Está todo el mundo ahí. Y al realizar el contexto económico de estas zonas rurales, se hace evidente una disparidad profundísima. Porque por un lado, tienes una presencia abrumadora de inmensas corporaciones dedicadas a, no sé, actividades extractivas. La minería o las petroleras, claro. Sí, conviviendo pared con una ausencia casi total de industrias tecnológicas o de valor agregado. Entonces aquí me surge una gran interrogante sobre el papel de la burocracia en todo esto. A ver. Porque estamos hablando de municipios que, como decías hace un momento, fueron diagnosticados con debilidad institucional. O sea, zonas donde el Estado a duras penas logra garantizar un acueducto. ¿Qué sentido tiene enviarle a estos territorios tan vulnerables una tabla hipercompleja de 95 divisiones económicas que distingue, no sé, milimétricamente entre las obligaciones de una microempresa que hace canastas de mimbre y una planta de productos químicos? Suena ridículo. O sea, imagínate a un pequeño comerciante en Calamar, en el Guaviare, intentando descifrar en qué bendito inciso de la normativa encaja su tiendita. Parece la receta perfecta para mantenerlo en la informalidad por siempre. ¿No es esto un exceso regulatorio que termina empeorando el problema? Es una pregunta excelente. Y sí, una lectura inicial definitivamente sugiere que estamos ante un caso grave de hiperregulación. Es que es abrumador. Pero fíjate que categorizar la economía con ese nivel de granularidad es en realidad una estrategia de supervivencia para el ecosistema local. ¿Supervivencia? ¿Cómo así? Es que la economía en estos municipios no es un bloque homogéneo. Si el aparato estatal llega a una zona de estas con una regla tributaria plana, o sea, una tarifa única y universal para todos los negocios formales, los quiebra a todos. El resultado es la destrucción total del pequeño comercio. No es sostenible, y la verdad tampoco es justo. Exigirle los mismos requisitos de facturación electrónica, declaraciones bimensuales y unas cargas impositivas altísimas a la señora de la peluquería del barrio o a la tienda de abarrotes de la esquina. Claro, comparado con la minera multinacional que está al lado. Exactamente, a la planta extractiva gigante que se instala en la misma región, no le puedes cobrar igual que al tendero. Entonces, esta clasificación tan exhaustiva es lo que permite aplicar herramientas salvavidas como el régimen simple de tributación. Régimen simple. ¿Y cómo funciona exactamente ese régimen simple? En la práctica,
para, pues, evitar aplastar al microempresario. El régimen simple es súper elegante porque es un mecanismo de consolidación. O sea, en lugar de obligar al dueño del minimercado a contratar un contador profesional carísimo, ¿Que no puede pagar? exacto, en lugar de obligarlo a liquidar por separado el impuesto sobre la renta, el impuesto al consumo, el IVA, el impuesto de industria y comercio, y todo eso en diferentes fechas y con 5 formularios distintos, Una pesadilla. la normativa fusiona todas esas obligaciones en una sola tarifa reducida y se basa exclusivamente en sus ingresos brutos anuales. Es súper fácil de calcular. Ah, ok. Pero, y aquí está el truco, para poder aplicarle una tarifa preferencial del 1 o el 2% a la peluquería, el Estado necesita tenerla perfectamente tipificada en el anexo 3. Tiene que estar clasificada como microempresa de servicios. Tal cual, separándola legalmente de la corporación minera, a la cual, por supuesto, sí se le va a aplicar el régimen ordinario con todo el peso corporativo. Ya entiendo. Entonces, la tabla de 95 divisiones no existe para complicarle la vida al comerciante pequeño, sino para construir cortafuegos legales. Las trincheras que mencionábamos. Exacto. Impiden que los gigantes corporativos utilicen las mismas reglas simplificadas que fueron diseñadas exclusivamente para rescatar a los pequeños emprendedores de la informalidad. ¡Wow! Eso le da un sentido súper lógico a lo que a simple vista parecía papeleo inútil del Estado. Sí, cambia la visión. La hiperclasificación funciona, pues sí, como un sistema de trincheras legales, porque sin ese detalle microscópico, el ecosistema tributario se devoraría vivos a los más pequeños. Fomentar la formalización requiere reglas que sean manejables, asumiendo que el peso del Estado debe ser proporcional a la capacidad de cada negocio. Totalmente de acuerdo. Y bueno, la verdad es que este viaje a través de estos textos legales nos ha revelado unas conexiones súper sorprendentes. Comenzamos viendo esa barrera frustrante en la oficina de registro inmobiliario, que es la que garantiza el cobro de la valorización. Y de ahí emergió todo el tema de los plazos estrictos de 2 años. Ajá, y el rol de entidades técnicas gigantes como la FDN, auditando balances cada mes de febrero para evitar que se sigan construyendo obras públicas que terminan abandonadas. Así es. Luego movimos la lente hacia lo social con la SOMAC, analizando cómo el Estado de cierta manera reconoció su propia culpa, su propia ausencia, como el motor del conflicto armado histórico. Desglosando esa fórmula matemática de vulnerabilidad. Exacto. Y entendiendo que la verdadera defensa contra las empresas fantasmas que solo buscan evadir impuestos no es solo la geografía o la distancia en kilómetros, sino obligarlos a contratar talento local y construir infraestructura de verdad. Sí, la nómina y el ladrillo. Y finalmente, pues observamos el microscopio del anexo 3, donde nos queda clarísimo que clasificar un salón de belleza y separarlo legalmente de una industria pesada petrolera es el único camino viable para usar herramientas como el régimen simple. Un régimen que protege al pequeño. Y que garantiza que el peso de los impuestos sea verdaderamente progresivo, permitiendo reactivar la economía desde la base, desde la comunidad. Yo creo que, al final del día, este análisis detallado de la burocracia nos ayuda a desmitificar esa idea de que los decretos son puro texto muerto aburrido. Sí, totalmente. Detrás de cada inciso, de cada anexo, hay una maquinaria viva que, con todos sus aciertos y sus defectos obvios, intenta codificar soluciones a las fallas estructurales de nuestra sociedad. Es un reflejo de cómo un país decide organizarse, de cómo prioriza reconstruirse y, al final, cómo equilibra las cargas entre los que más tienen y los que a duras penas intentan sobrevivir económicamente. Esa decodificación de la burocracia me deja un pensamiento final. Un ángulo que me parece fascinante para que nuestra audiencia lo siga analizando por su cuenta. A ver, cuéntanos. Porque a lo largo de los documentos se hizo evidente que el aparato estatal logró afinar una herramienta de diagnóstico súper aguda. O sea, cruzar el desempeño fiscal de un alcalde, la falta de acueductos, la distancia en carreteras y la historia de violencia. Todo eso les permitió crear un mapa casi perfecto de la vulnerabilidad pasada. Identificaron exactamente los 344 municipios que colapsaron. Es, en esencia, una autopsia institucional brillante de lo que salió mal. Es una buena forma de verlo. Una autopsia. Pero la pregunta que me queda flotando en la cabeza es sobre el futuro. Si la ciencia de datos dentro de estas instituciones públicas ya tiene la capacidad operativa de procesar todas estas variables con tal precisión, ¿sería posible invertir la temporalidad del algoritmo?
¿Cómo así invertirlo? ¿Te refieres a predecir? 10 años y llegar a curar la herida, sino usarlo de manera predictiva. ¡Wow! Eso sería revolucionario. Imagínate un estado que detecte que los indicadores de un municipio remoto empiezan a caer en picada. Sí, antes de que estalle todo. Exacto, y que el algoritmo active alertas tempranas de intervención social, desplegando inversión automática en escuelas, infraestructura y apoyo a microempresarios mucho antes de que el tejido social se rompa y entre la violencia. Claro, prevenir el incendio en vez de llegar a apagarlo. Sería transformar la burocracia, pasar de ser un sistema de reparación post-conflicto, que básicamente ofrece alivios tributarios sobre las ruinas que quedaron, a convertirse en un sistema inmunológico preventivo que actúe antes de la tragedia. Me dejas pensando muchísimo con esa idea. Transformar el dato en prevención. Es algo para reflexionar, sin duda. Y bueno, a quienes nos escuchan, muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo análisis de los engranajes que sostienen y moldean nuestro entorno social. La invitación, como siempre, es a mantener esa perspectiva crítica y a seguir cuestionando cómo funcionan realmente las estructuras que nos rodean. Hasta la próxima exploración.